Bienvenidas y bienvenidos. Se ha anunciado por parte del Vaticano la beatificación de Juan Pablo II. La ceremonia será el próximo 1 de mayo de este 2011. El actual Papa Benedicto XVI dio por válido un milagro que se le adjudica a su antecesor, quien murió en 2005. Y bueno, pues se trata, ha informado el Vaticano, de la curación de la monja francesa Marie Simone Pierre, que padecía desde 2001 Parkinson. Esta enfermedad, por cierto, que tuvo también el propio Juan Pablo II, varios meses después de la muerte del Papa polaco, que falleció el 2 de abril de 2005. La monja, que rezaba continuamente al pontífice, se curó de la enfermedad, informa el Vaticano. Hay catalogados 251 supuestos milagros por intercesión de Karol Wojtyła. El postulador de la causa, el sacerdote polaco Sławomir Oder, eligió la curación de la monja francesa. La beatificación de Juan Pablo II ha llegado muy rápido, en términos del Vaticano, un poco más de 6 años después de su muerte. Y bueno, pues la ceremonia probablemente, anticipadamente se está viendo que pues atraerá a cientos de miles de fieles de la Plaza de San Pedro, según se calcula por parte de quienes saben de estas circunstancias. Para que el Papa se convierta en santo, se requiere de un segundo milagro de acuerdo con las reglas de la Iglesia Católica, se ha informado, y es parte de lo que se está difundiendo en estas horas por parte de las agencias de noticias, los medios de comunicación. Así que bueno, pues el Vaticano anuncia la beatificación de Juan Pablo II, y de eso queremos hablar en este programa, y agradezco mucho a nuestros dos invitados que acudan a esta invitación, pues para discutir, analizar la trascendencia y el alcance que tiene un anuncio de esta naturaleza. Alberto Atié, gracias por estar aquí, Alberto. Con mucho gusto, Carmen. Ex sacerdote de la Arquidiócesis de México y bueno, pues una voz clave, sin la menor duda, en nuestro país. Rodrigo Guerra López es miembro de la Academia Pontificia Pro Vita y bueno, pues es director general del Centro de Investigación Social Avanzada. Gracias, Rodrigo. Gracias, Carmen, por estar aquí. Sé que ambos tienen puntos de vista no necesariamente coincidentes en muchos asuntos. Por eso empiezo con una pregunta genérica y voy viendo cuáles son sus énfasis. Rodrigo, ¿qué importancia tiene esto y qué destacas? Sí, a mí me parece que la noticia de la beatificación de Juan Pablo II es muy importante. Su figura trasciende muchos de los escándalos y coyunturas que hoy se encuentran a lo mejor de repente con gran parafernalia en los medios de comunicación, y yo creo que será oportunidad no solamente para que los que somos católicos podamos reconocerlo ya como una persona cuyas virtudes son imitables, que es un camino a Jesucristo, sino también para que se reconsidere su papel como líder en los cambios tan importantes que sufrió la Iglesia y el mundo durante finales del siglo XX. Entonces me parece a mí que el anuncio es muy afortunado, es una gran noticia. Hoy también una de las notas que aparece en la prensa a nivel internacional es justamente el júbilo de los mexicanos, que particularmente con una especial sensibilidad creo que estamos de plácemes al saber que un hombre que ha estado cercano a nosotros y que respondió también en parte a la coyuntura que en México vivíamos en los años de su pontificado, con su presencia, con su palabra, con su orientación, pues ahora además se ha elevado a los altares. Alberto, a ti. Pues yo diría que lo que primero me impresiona es la prisa, porque siendo un pontificado tan largo y tan rico, requeriría de un examen mucho más profundo y serio para que pudiese ser ponderado todos y cada uno de los elementos que están implicados en la vida de este hombre. Obviamente cosas valiosas, extraordinarias. Yo mismo fui testigo de recibirlo en México cuando llegó por primera vez y por segunda y por tercera. Yo estuve presente viendo esta capacidad extraordinaria. Pero también, Carmen, me tocó ver otras dimensiones de su vida que me parecen profundamente cuestionables y que hay que poner en la mesa para que se haga una discusión verdaderamente seria. Me preocupa la prisa. ¿Por qué la prisa? A eso los hemos invitado a este programa, precisamente a una discusión sobre esta parte que tú estás mencionando, sin negar efectivamente la dimensión de Juan Pablo II a nivel mundial y el papel histórico que jugó fundamentalmente en el tema del fin de la Guerra Fría y una activismo político, una presencia política incluso que bueno, pues contribuyó en ese terreno de cosas. Pero a ver, ahí está un eje fundamental de discusión, Rodrigo. Para beatificar a alguien
¿qué es lo que se requiere? ¿Tendríamos que tener frente a nosotros a una biografía impoluta, sin ninguna sospecha o duda de algún comportamiento inadecuado, indebido, como lo que podría, en todo caso, algún ángulo de la vida de Juan Pablo II sugerir, como el caso Maciel, o como los escándalos de pederastia que fueron ocultados, o como políticas del Vaticano que él encabezaba, que fueron totalmente inadecuadas y que hoy forman parte de una crítica muy seria y de una crisis de la Iglesia Católica Internacional? ¿Se puede beatificar a alguien con todo eso a cuestas? Sí, a mí me parece que de repente puede sorprender la velocidad. Si hay un punto que es, digamos, fuera de lo normal, que es que se autorice la investigación canónica antes de los 5 años que de ordinario se dejan para cualquier persona. Esto se hace por la petición y la aclamación popular de que sea santo súbito, santo de inmediato. Y es una prerrogativa del Papa el proceder a esto. Todo lo demás ha sido un proceso canónico que ha transcurrido por los cauces ordinarios de investigación. Los 2 primeros años, desde 2005 al 2007, fue la investigación en la diócesis de Roma, y también se hizo consulta en varias diócesis a nivel mundial para recoger todo tipo de información, cartas, documentación, etcétera. Había una ventaja que tal vez en otros procesos no ha habido, es que la documentación tanto directa como indirecta a nivel de obras de estudio, de análisis, tanto favorables como desfavorables, es muy abundante. Y eso, digámoslo así, adelantó cosas que en otros casos de otras figuras, al no haber tanta literatura secundaria que analice, por ejemplo, simplemente su literatura escrita, hace de los procesos algo más lento. O sea, a mí me parece que con el acervo bibliográfico, me atrevo a compartir que un libro que tu servidor escribió en algún momento también fue parte del material que se examinó para hacer esta evaluación, y al final la evaluación fue que procedía el proceso de investigación para ¿qué se la evalúa? beatificación. Déjame detener, Rodrigo. ¿Qué se evalúa? ¿Se evalúa si el milagro fue milagro y con eso es suficiente? ¿O se evalúa la biografía, la trayectoria, los otros elementos que ahora estamos discutiendo y que por supuesto son los que confrontan a algunas personas que dicen beatificar a Juan Pablo II con todo esto que está en torno a su historia? Se evalúan fundamentalmente, digamos, 3 cosas. La primera es el pensamiento. Se revisan todos los escritos, tanto públicos como privados, y aún las correspondencias privadas que alguien pudiera haber llegado a tener, como fue el caso de una de sus amigas más íntimas, Wanda Poltavska, cuya correspondencia se analizó. Segundo, se analiza su conducta, obviamente, su conducta personal, no su pericia o estrategia política, sino su conducta personal desde el punto de vista de la moral cristiana, para evaluar si hay una vivencia heroica de virtudes. Entonces, perfectamente, un hombre que dirige la Iglesia Católica y que toma decisiones particulares que pueden ser polémicas, no se evalúa desde un punto de vista, digamos, estratégico-político, sino desde un punto de vista moral. Entonces, claro, algunas de estas decisiones... moralmente su biografía. Exactamente. Y lo tercero ya es el mirar si existe un caso en donde, superando la ciencia de nuestro tiempo, haya un fenómeno extraordinario que pueda ser atribuido directamente a Dios, como es el caso de un milagro. Rodrigo, Alberto, déjenme hacer una pausa y regresamos. Bueno, regresamos, Rodrigo, Alberto, en todo esto. Ya explicó, Rodrigo, ¿qué se evalúa? ¿Qué se evaluó para la beatificación de Juan Pablo II? Y dices, conducta personal, pensamiento y el milagro. ¿Qué dices de esta parte donde se evalúa a Juan Pablo II y se incorpora, sí, me dijiste en el corte, el caso Marcial Maciel? Te diría 3 cosas, Carmen. La primera, el exagerado y escrupuloso, meticulosísimo proceso de investigación a todos los que parecían cometer errores doctrinales. Impresionante. No se les escapó uno solo. A través de la mancuerna Juan Pablo II, Joseph Ratzinger. Y te puedo dar la lista de todos los teólogos que fueron investigados en todos sus textos, llamados a Roma, interpelados, y muchos de ellos fuera de la enseñanza, condenados al silencio. Impresionante, Carmen. No hubo uno solo que se les fuera. En términos de conducta moral, Carmen, te puedo citar, por lo pronto, el caso del cardenal Groer de Viena.
en donde fue acusado desde que empezó en su ministerio como arzobispo, que fue nombrado y exigido por el Papa que se nombrara arzobispo y cardenal de Viena, fue acusado de abuso de menores durante mucho tiempo, cero respuesta, absoluta negación. Llegaron al extremo tal de pedirle al Papa que le aceptara la renuncia porque la situación era gravísima, y el Papa responde con una carta: le acepto la renuncia, pero no por las razones que se le están imputando. Ese día, Carmen, renunciaron en Viena 50.000 familias católicas a la fe de la Iglesia Católica. El caso de ¿Cuando Juan Groer. Pablo dio esa respuesta? Sí, y estamos hablando de moral. El caso del cardenal Bernard Law de Boston, un cardenal como muchos otros, que encubrieron durante muchos años a muchos de sus sacerdotes pederastas. Uno de ellos solamente violó a más de 130 niños y fue cambiado muchas veces de parroquia. Cuando el juez federal de Boston le pregunta primero al responsable de la diócesis, al canciller, quién autorizó los cambios, él dice: es un procedimiento de la arquidiócesis, yo no tengo conocimiento. Llaman al arzobispo y le preguntan y dice: yo no tengo conocimiento. El fiscal exige que se abran los archivos de la diócesis, todas las cartas firmadas por el cardenal Bernard Law para el cambio de esos sacerdotes. El juez federal llama al cardenal Bernard Law a testificar y a declarar sobre 2 delitos graves: encubrimiento y mentir a un juez federal. El Papa Juan Pablo II lo saca de los Estados Unidos, se lo lleva a Roma y lo nombra rector de la Basílica de Santa María la Mayor. Otro caso particular, su amigo arzobispo Petz de Varsovia, acusado de pederastia, le acepta la renuncia y lo reconoce el mismo Muyor, porque está oficialmente, no por las acusaciones de pederastia, sino porque era conveniente aceptarle la renuncia. En el caso de Maciel, que es el caso que más nos concierne a nosotros, te diría, no solamente no lo tocó jamás, sino que lo promovió. Lo reconoció en 94 como líder mundial de la juventud, lo reconoció en el 2004 como un sacerdote profundamente fecundo en su capacidad misionera y apostólica, le dio puestos públicos en el Sínodo de América, en la Congregación para la Formación de los Sacerdotes. No solo no lo tocó, lo promovió. Rodrigo, con todo esto, ¿es celebrable la beatificación? A mí me parece que sí. Déjame detener aquí. Tú dices que sí, sostienes que sí. Necesito hacer una pausa para enlazarnos a Atlanta con las noticias y regresamos en esta conversación. Rodrigo Guerra y Alberto Atié, ha hecho un enlistado, Alberto Atié, muy puntual respecto a situaciones que comprometen, digámoslo así, la propia conducta y respuesta de Juan Pablo II a casos específicos y asuntos que él ya describió. Yo te pregunté, ¿con todo eso es celebrable la beatificación de Juan Pablo II? A mí me parece que sí, y no solamente porque hay múltiples testimonios. ¿Qué se hace con todo eso entonces? Sí, sí. A mí me parece con la duda de si encubrió, de si solapó, de si hizo a un lado estos escándalos. A mí me parece que todo esto apunta, cuando uno combina los testimonios de vida heroica y de virtudes cristianas por parte de Juan Pablo II con el perfil de Marcial Maciel, queda muy claro de que Marcial Maciel era un gran intrigante y engañaba continuamente a la curia, y que había cómplices. A mí me parece que Juan Pablo en particular. Ajá. ¿Qué papel juega en el caso Marcial Maciel? Parece no haber más que una disyuntiva. ¿Sabía o no sabía de las conductas deleznables hoy reconocidas hasta por el Vaticano de Marcial Maciel? Sí, hasta donde yo alcanzo a ver, por la literatura que hay hoy sobre la mesa, el Papa Juan Pablo II sabía de las voces críticas, no les hacía